Om Ajnanatimirandasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshur Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, queridos devotos, bienvenidos a nuestro curso Explorando el Bhagavad Gita, organizado por ISKCON Bogotá. Ahora vamos a hablar acerca de Sanatan Dharma. Bien, ¿qué es Sanatan Dharma? Entonces, Sanatan Dharma significa la función eterna de las entidades vivientes eternas en relación con el eterno Señor Supremo. ¿Sí? Entonces, vamos a desglosar un poco el significado de esta palabra. Sanatana significa aquello que no tiene principio ni fin. Y Dharma significa aquello que está presente permanentemente en un objeto. Entonces, un ejemplo que Prabhupada da constantemente de esto es el agua. ¿Sí? ¿Cuál es el Dharma del agua? ¿Qué es aquello que siempre está con el agua? Que si el día de mañana no está con ella, ya el agua no es más agua. Y es la liquidez. ¿Sí? Si el agua no es líquida, no es agua. Es otra cosa. Por ejemplo, el agua puede estar en estado sólido, congelado, pero ya no es agua, es hielo. ¿Sí? O también Prabhupada da el ejemplo del fuego. La constitución del fuego es que tiene luz y calor. Si no hay luz y calor, la palabra fuego no tiene ningún sentido. ¿Sí? Entonces, la constitución de la entidad viviente eterna es prestar servicio. ¿Sí? Esa es su característica eterna. La entidad viviente no puede dejar de prestar servicio. Entonces, Prabhupada hace una clara distinción entre lo que es la palabra dharma y lo que es la palabra religión. Entonces, Prabhupada dice, la palabra religión tiene consigo el significado, o más bien hace alusión a algún tipo de fe o creencia. ¿Sí? Pero Prabhupada dice, esa creencia puede cambiar. ¿Sí? Una persona puede ser cristiana y el día de mañana es musulmán, o puede ser musulmán y se vuelve hindú, o es hindú y se vuelve católico o judío. Entonces, la fe no tiene nada que ver con dharma. ¿Sí? Porque ya sea uno musulmán, católico, hindú o judío, uno no está exento ni exonerado de prestar servicio. Lo que quiere decir es que la verdadera función del alma es prestar servicio. Entonces vamos a abrir el vínculo allí. Sí. Entonces aquí estos son 3 versos que Prabhupada nos cita allí en la introducción. El primero es el verso 5.6, que habla acerca de la característica eterna del mundo espiritual, al cual después de uno llegar a él no regresa. ¿Sí? Quiere decir que si nosotros identificamos nuestra posición o nuestra característica como eternos sirvientes, entonces esa ocupación en servicio, incluso en esta plataforma material, ¿sí?, va a hacer que nuestra conciencia se transfiera al mundo espiritual. Y una vez que lleguemos a ese mundo espiritual, no hay ninguna probabilidad de regresar a este mundo material. Luego el verso 7:20 habla acerca de la diferencia que existe entre adorar a Krishna y adorar a los semidioses. ¿Sí? Quiere decir que por adorar a los semidioses, nosotros simplemente vamos a permanecer
más en este cautiverio material, porque nos vamos a enredar con las facilidades que ellos proporcionan, que son todas materiales. Ningún semidios puede otorgar ningún tipo de bendición espiritual ni la liberación. El único que puede otorgar la liberación del cautiverio material es Krishna, ¿sí? Entonces, estas actividades que se ejecutan para la adoración de los semidioses no están en la plataforma de Sanatan Dharma, están en la plataforma de Kaitava Dharma. Kaitava Dharma significa actividades que están motivadas por deseos materialistas, actividades religiosas o actividades supuestamente espirituales o pseudo espirituales, pero que en el fondo tienen motivaciones materialistas. Eso es lo que el Bhagavatam rechaza desde el mismo comienzo, con la frase Dharma Projita Kaitava. Dharma Projita Kaitava significa esta práctica del Bhagavad Dharma o servicio devocional rechaza cualquier tipo de práctica espiritual que tenga una motivación materialista. ¿Sí? Y el verso 8-7 es un verso muy importante, porque es el verso a través del cual Krishna le resume a Arjuna la esencia de lo que él tiene que hacer en el campo de batalla, ¿sí? Porque Krishna le dice a Arjuna que actúe, pero luego le dice que mejor que la acción es el conocimiento. Entonces Arjuna queda un poco confundido. Entonces este verso integra los dos componentes, la acción con conocimiento. Entonces Prabhupada cita precisamente en la introducción un ejemplo que fue citado por Sri Chaitanya Mahaprabhu y es bastante polémico, ¿sí? O controversial. ¿Y cuál es esa controversia? Entonces, Prabhupada dice lo siguiente: los acharyas dan el siguiente ejemplo. Si una mujer casada está apegada a otro hombre y si un hombre tiene un apego por una mujer que no es su esposa, entonces dicho apego se debe considerar que es muy fuerte. Aquel que tiene un apego tal siempre está pensando en el ser amado. La mujer casada que piensa en su amante siempre piensa en reunirse con él, incluso mientras desempeña sus quehaceres domésticos. Entonces, la esencia del ejemplo no es la moralidad o la inmoralidad. La esencia del ejemplo es que nosotros tenemos que intensificar nuestro recuerdo por Krishna, ¿sí? Entonces, de la misma manera que una mujer casada actúa de una manera muy cuidadosa para que el esposo no sospeche que tiene un amante, de la misma manera el devoto es muy cuidadoso en practicar sus deberes materiales, pero internamente siempre está meditando en Krishna, ¿sí? Y el ejemplo del amante es simplemente con el propósito de visualizar cuál debe ser la intensidad de esa contemplación, ¿sí? Que no es simplemente una cuestión de acordarnos de Krishna cada vez que vamos al templo o cada vez que tenemos que ejecutar algún servicio espiritual específico, sino que debe ser un estado de absorción permanente, ¿sí? Entonces, por eso Prabhupada dice, el Bhagavad Gita nos enseña a absorber la mente y la inteligencia en el pensamiento acerca del Señor. Esa clase de absorción le permitirá a uno trasladarse al reino del Señor. Si la mente se dedica al servicio de Krishna, los sentidos se dedicarán al servicio de él automáticamente. Ese es el arte y ese también es el secreto del Bhagavad Gita, la absorción total en el pensamiento de Sri Krishna. Entonces, ahora tenemos conciencia y liberación, que es básicamente lo que estamos hablando. ¿Cómo podemos pasar del estado de conciencia contaminada, que es el ego falso? ¿Y qué significa ego falso? Ego falso significa yo soy el que controla y yo soy el que disfruta de este mundo material.
Eso es lo que se considera como ego falso. Pero ese ego falso o esa conciencia se puede purificar precisamente por seguir las instrucciones de Krishna, como lo hemos hablado en el ejemplo anterior. Podemos externamente actuar de una manera muy cuidadosa, llevando a cabo nuestros deberes materiales a la perfección, pero internamente tenemos que siempre estar meditando en Krishna. En otras palabras, siempre tenemos que meditar en cómo cada una de nuestras actividades tiene como propósito satisfacer a Krishna. Entonces, justo precisamente hace unas horas estábamos comentando con los devotos ahora cómo está esta situación mundial, está tan difícil, ¿no? Primero tuvimos una gran pandemia, ahora hay una amenaza de guerra, es un mundo tan complicado este. Entonces, estábamos comentando que en algún momento también nos dejamos abrumar un poco por esta situación global y estábamos pensando en irnos, ¿no? Para un lugar más tranquilo, en el campo quizás, donde poder cultivar los alimentos. Pero inmediatamente dijimos, tenemos que actuar para satisfacer a Krishna. ¿Qué quisiera Krishna en estos momentos? Entonces dijimos, no, es el mejor momento para compartir conciencia de Krishna, para predicar conciencia de Krishna es ahora, en donde hay dificultades, la gente va a estar abierta. Y tan pronto tomamos esa decisión, inmediatamente Krishna empezó a enviar todas las facilidades que necesitábamos para expandir ese servicio. Llegaron donaciones, llegó gente muy valiosa, nos ocupamos o más bien establecimos más actividades de prédica, expandiendo así aún más nuestro servicio. Entonces, eso significa actuar con conciencia purificada. Conciencia purificada significa, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que Krishna quiere? Entonces, actúo de acuerdo a lo que quiere Krishna. Eso es conciencia purificada. Y por eso Srila Prabhupada cita en la introducción este famoso verso del Srimad Bhagavatam. Muktir hitvanyatarupam swarupena vyavastitihi. Liberación. ¿Qué significa la liberación? Liberación no significa simplemente el hecho de liberarnos de las tres modalidades de la naturaleza material. Ese es el estado preliminar de la liberación. Pero la verdadera liberación es cuando nos encontramos ya en nuestra posición real, ¿sí? Y la posición real significa swarupena vyavastitihi, significa prestar servicio devocional. Swarupena es una palabra que el señor Chaitanya también menciona en el Chaitanya Charitamrita como Jivera Swarupa Hoy Nitya Krishna Das. Jivera Swarupa Hoy Nitya Krishna Das significa que nuestro Swarupa o nuestra verdadera posición es prestar servicio a Krishna, ¿sí? Entonces, ya sea que estemos aquí o estemos en el mundo espiritual, si estamos sirviendo a Krishna, estamos en una posición liberada.